Shalom, 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 Bet Amidrash Sarabaita, Shalom, Shalom, Bet Hamidrash Hayaolam. Aquí nuevamente para compartir la Parashá Pinhá. Compartimos la Parashá Pinhá bajo el título La recompensa por una misvá es otra misvá. Estaremos hablando sobre y en números Bamidbar 25 del 10 al 12. Lee así: el Eterno habló a Moshe para decir: Pinhás, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, calmó mi cólera contra los hijos de Israel, al vengar mi celo en medio de ellos, y no aniquilé a los hijos de Israel en mi celo. Por lo tanto, declara: he aquí que yo le otorgo mi pacto de paz. Números Bamidbar 25, 10 y 12. Bendito eres, Akadosh Baruj Hu. Bendecida tu palabra. En esta porción, que hemos acabado de leer, tenemos un marcado contraste entre la perversidad y la rectitud. Vence la rectitud como debe ser. Ningún vicioso se atrevió tanto como Sinri, Pinhá, jefe de una familia de Simeón, quien se presentó en público con una ramera madianita a la vista de Moshe y de todo lo mejor del pueblo de Israel. Era una afrenta y un desafío a la justicia de la nación judía, como era una afrenta y un desprecio absoluto a la religión de la nación de Israel. Pero si fue atrevido sobremanera el pecado de Simri, el pecado de Simri. Si fue atrevido el pecado de Simri, fue también atrevida sobremanera la virtud de Pinhás. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Percatado de la insolencia de Simri, Pinhás se levantó de la oración poseído de una santa indignación contra los transgresores. Toma en su mano una lanza, les sigue hasta su tienda y los alancea a ambos. No es difícil justificar a Pinhás por su acción rápida, pues al ser el heredero del sumo sacerdote, no cabe dudas que sería uno de los jueces nombrados por Moshe Rabbeinu para ejecutar a los transgresores de Baal Peor. El nombramiento que Moshe hizo siguiendo órdenes divinas. Dios mismo atestiguó su aceptación del piadoso celo de Pinhás, concediéndole honor especial. Aunque no hizo otra cosa que cumplir con su deber como juez de Israel,
como quiera que lo hizo, con extraordinario celo contra el pecado y sin respeto alguno al carácter de Zimri como príncipe, lo cual quizás fue motivo para que los otros jueces no actuasen con la prontitud de Pinhas. Dios se mostró especialmente complacido con él y le fue contado por justicia. En realidad su obra fue un hecho notable por su celo, su heroísmo y su patriotismo. Por ello Dios le confirmó para él y su descendencia el sumo sacerdocio que ya suyo era, ya le pertenecía, porque dice que cayeron de aquella mortandad 24,000, mientras que Shaul dice 23,000 en 1 Corintios 10:8. Quizás porque Shaul no contó los que cayeron por mano de la espada, por mano en la espada. Pinhas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, debido a que las tribus de Israel lo menospreciaron, hablando de él despreciativamente, han visto a este hijo de Puti, el padre de cuya madre cebaba becerros para la idolatría, y él se atrevió a matar a un príncipe de Israel. Es por esto que la escritura viene ahora y asocia su estirpe a la de Aarón. Al vengar mi celo, esta frase, al vengar mi celo, esta frase significa al ejecutar mi venganza, es decir, al enfurecerse con la furia con la que yo, Dios, debía enfurecerme. Cualquier expresión que signifique encenderse la ira para cobrarse la venganza de algo. En mi alianza de paz, paso número 12. Es decir, que mi alianza sea para él una alianza de paz. Es como un hombre que demuestra gratitud y buena disposición hacia la persona que ha hecho un bien por él. En este caso también, por medio de su alianza de paz, el santo bendito sea, le expresa sus deseos de paz y amistad. Bendito tú eres, Sacados Barbo. Puti es una variante del nombre Putiel, que en Shemot 6:25 la Torá dice que Eleazar, hijo de Aarón, tomó esposa para sí a una de las hijas de Putiel, y ella le dio a luz a Pinhas, aplicable a dos ancestros de las esposas de Eleazar, madre de Pinhas. Por un lado, Yosef, quien es llamado Putiel porque se sobrepuso a su inclinación del mal, al Yeser Hará, y no tuvo relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Por otro lado, a Yitro se refiere, el suegro de Moshe Rabeno, quien también era llamado Putiel porque cebaba becerros para idolatría.
Y en ese mismo libro, Rachi explicó que Putiel era uno de los 7 nombres de Yitro. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. La descendencia de Pinhas era ambigua. Por su lado paterno descendía de Aarón, padre de su padre Eleazar, pero por su lado materno descendía de Yitro, o Putiel, una de cuyas hijas se casó con Eleazar. Las tribus de Israel lo despreciaban por ser descendiente de un hombre que antes de convertirse al judaísmo se había dedicado a la idolatría. El Maharal de Praga agrega que Rachi precisa que las tribus de Israel lo menospreciaron porque según las leyes de la Torá, la estirpe de una persona se cuenta según la tribu a la que pertenezca. La Torá repite cuál era la descendencia de Pinhas, siendo que en la parashá precedente, en el 25:7, la Torá dice que Pinhas era hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen. Indica afirmación ratificada aquí, como sería redundante repetir la información acerca de sus ancestros. Aquí Rachi se explica que en este lugar la Torá reiteró que Pinhas era hijo de Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, justamente para enfatizar que el pasado de su abuelo Yitro era irrelevante frente a la justicia de su acto de matar a Zimri. Bendito eres, Akadosh Baruj Hu. Al celar mi celo es un vocablo que se refiere a un sentimiento. Quiere decir que Pinhas experimentó el sentimiento de celo de Dios por su honor. Sin embargo, Rachi explica que hay que entender esta frase en el sentido de al ejecutar mi venganza. Porque el único modo en que Pinhas logró apaciguar la ira de Dios contra Israel fue mediante un acto físico de venganza, no mediante un acto de celo. Aleluya. Pinhas logró apaciguar la ira de Dios contra Israel mediante un acto físico de venganza, no mediante un sentimiento de celo. Y agrega que esa venganza fue ejecutada al enfurecerse con la furia con la que Dios debía enfurecerse. Para precisar que no se debe entender que la expresión se refiere en general a una venganza, sino solo que este caso particular, el celo que Pinhas sintió, se manifestó en un acto de venganza debido al sentimiento de furia que experimentó al ver cómo Zimri injuriaba públicamente el honor de Dios. Dios le dijo a Moshe que le anunciara a Pinhas que como recompensa por haber vengado el honor divino al matar a Zimri, Ben Salú, el líder de la tribu de Shimón, junto con la princesa madianita Orbi, hija de Sur,
se haría merecedor de recibir mi pacto de paz. Esta bendición implica que de allí en más Pinhas sería un símbolo de paz y tendría el mérito de difundir la paz en el mundo. Conociendo que Moshe Rabbeinu y todo el pueblo lloraron amargamente ante la amarga transgresión cometida, pero que al mismo tiempo nadie tuviera la fuerza para detener el curso de los acontecimientos, en vez de hacer algo para que sucediera, todos se quedaron paralizados. Allá va. La pregunta es todavía mayor si tenemos en cuenta la insolencia y el desprecio que expresó Zimri al hablarle a Moshe. Zimri le preguntó a Moshe: ¿esta mujer está prohibida o es permitida? Y si me dices, Moshe Rabbeinu, que está prohibida, entonces, ¿quién te dio permiso para casarte con la hija de Yitro? Sus palabras fueron totalmente infundadas y ofensivas, porque todo el pueblo sabía que Sífora era una mujer recta, que daba todo de sí, incluyendo su vida familiar, para bendecir al pueblo de Israel. No obstante, la tribu de Shimón y el resto del pueblo se quedaron inmóviles y nadie reaccionó ante la terrible insolencia y transgresión que ocurría ante sus propios ojos. Así como hay situaciones de depresión en las cuales la persona no tiene control de sus actos y se comporta de manera ilógica e irresponsable, que también existen situaciones de oscuridad espiritual en las que las personas no saben cómo solucionar los problemas. El pueblo de Israel estaba en una de estas situaciones, en esos trágicos momentos, y no sabían cómo debían reaccionar ante la insolencia y el atrevimiento de Zimri. Pero Pinhas se levantó y defendió el honor de Dios. Tomó una lanza y con ella atravesó a los dos pecadores. En hebreo, la palabra lanza es ramá, lo cual alude a Ramá Evarim, los 248 miembros que tiene el cuerpo humano. Esto significa que Pinhas dominó sus 248 miembros con su mano. Es decir, que preponderó su entendimiento ante la situación y logró salir del shock que había dejado paralizado a todo el pueblo, logrando matar a los pecadores. Este acto detuvo la plaga. Ya había matado a 24,000 personas. Hubo 12 milagros que ayudaron a Pinhas a poder cumplir con esta misión, para que de esa manera vengara el honor de Dios.
y salvar al pueblo de Israel de la aniquilación. Bendito tú eres, sácalos por favor. Sobre Jacob avino está escrito, y Jacob alzó sus pies, Bereshit 29:1. ¿Por qué la Torá no dice que Jacob marchó? Bendito tú eres, Abba. La respuesta. La respuesta es que cuando Jacob estaba en el monte Moría, el lugar de mayor revelación divina, no quería alejarse de allí y sus miembros se quedaron paralizados. Y Jacob no podía moverse debido a la gran santidad que se había apoderado de él. Pero como sabía que en ese momento su obligación era seguir viaje hacia Harán, alzó sus pies a la fuerza y se marchó del lugar. Dicen nuestros sabios, en este mundo no hay pago para las misbot. Dicen nuestros sabios, en este mundo no hay pago para las misbot. Esto significa que Dios no paga en este mundo la recompensa por las misbot entre la persona y Dios, sino solamente paga la recompensa de las misbot entre las personas y su prójimo, de las cuales es posible tener provecho en este mundo y recibir recompensa en el mundo venidero. ¿Cómo es posible entonces que Pinhas recibiera en este mundo la recompensa por defender el honor divino? Él cumplió una misbat entre la persona y Dios. La respuesta es que la recompensa que Pinhas recibió en este mundo es totalmente diferente de lo que uno puede llegar a recibir. Una vez una persona salvó al rey de Marruecos cuando quisieron atentar contra su vida. Y como reconocimiento, el rey lo nombró miembro de su corte para tenerlo siempre cerca y recordar siempre el bien que le había hecho. Pero la recompensa que recibió Pinhas no es algo material, sino que responde al principio que dice la recompensa de una misbat es otra misbat. Amén. La recompensa que recibió Pinhas no es algo material, sino que responde al principio que dice que la recompensa de una misbat es otra misbat. Esto significa que por haber defendido el honor divino y traer la paz al pueblo de Israel, Dios lo recompensó convirtiéndolo en un intermediario para lograr la paz entre él y el pueblo de Israel y su creador durante toda su vida. Dado que una misbat trae consigo otra misbat, Pinhas sumó a su cuenta más misbot y esta cuenta Dios se la saldará con Pinhas en el mundo venidero. Bendito tú eres, Jehová. Cuenta una mujer que su esposo estudiaba Torah en profundidad, día y noche, y que estaba tan inmerso en las aguas de la Torah que no se enteraba de lo que sucedía en el mundo. Cuenta que su hijo le había pedido que le ayudara a conseguir su lugar en una yeshiva.
El padre le dijo al hijo que podía quedarse tranquilo, que él averiguaría qué debían hacer para que pudiera ser aceptado en cierta yeshiva. Varios días después, la mujer le preguntó a su esposo si había averiguado algo respecto a la yeshiva. Y él le respondió que había olvidado por completo el asunto, pero que trataría de hacerlo en los próximos días. Al día siguiente el padre viajó en autobús. Y a su lado se sentó una persona que se veía como alguien importante. Esta persona le preguntó algo sobre lo cual tenía dudas hace mucho tiempo. Y el padre respondió de forma completa la pregunta de este Talmid Jajam, quien quedó muy satisfecho con su respuesta.